Hoy invité y vino Tonatiuh Guillén, titular del Instituto Nacional de Migración, para conversar de esta crisis y cómo piensa el gobierno enfrentarla. Dice el reporte de Customs and Border Patrol, el último, que llevamos meses con muchísimos migrantes más llegando hasta Estados Unidos, la mayoría pasando por México, que llegan en familias, que llegan a veces, ahora sí que abrumando las fronteras físicas, ¿no? Para ya pasar y ya estando ahí pedir asilo. Cuéntame qué está pasando en la frontera sur hoy, si eso se ve en la frontera sur o solo los medios nos alteramos con las caravanas, pero si la frontera sur sigue hoy y seguimos viendo esto. Sí hay todavía un tráfico muy grande de personas en condición irregular que vienen de Centroamérica. Calculamos 350,000, 400,000 eventos cada año, principalmente de los países del Triángulo Norte, aunque también ya tenemos movimiento de Caribe y extracontinentales desde Asia y África, no tan importantes. Que llegan al Triángulo y pasan por allá. Llegan de la frontera a la frontera sur. De la frontera sur mexicana, pues por siempre, toda la vida ha sido muy abierta, muy porosa. Forma parte también eso de la vida cotidiana de la frontera y de esa región, pero se ha aprovechado para el tráfico de personas y sí, en estos últimos meses ha habido un incremento especialmente del movimiento con niños, y esto hace que vengan familias. Y en la hipótesis de quienes aspiran a llegar a Estados Unidos, su tratamiento jurídico por el gobierno de Estados Unidos va a ser más benigno y su probabilidad de asilo en ese país va a ser mayor. Entonces sí hay sobre todo la curva de familias es la que hemos notado hacia arriba. Déjame preguntarte, ir geográficamente, ¿qué estamos haciendo en la frontera sur? ¿Estamos dando las visas y ofreciéndolas a todos o se nos meten por otras partes? Si no, ¿qué estamos haciendo en la frontera sur? La primera parte que hicimos cuando este gobierno empezó fue con la nueva política migratoria, fue el énfasis en derechos humanos y la construcción de rutas para un movimiento regular. Y a partir de ahí pues fue como empezamos la estrategia de las tarjetas por razones humanitarias, que permite una estancia de 1 año, que incluyen CURP. ¿Se siguen dando? Alguien me decía que ya no se están dando en la frontera sur. Ya no en la frontera sur. ¿No se dan en la frontera sur? No en la línea fronteriza. ¿No en la línea? La estamos dando en la Ciudad de México, las estamos moviendo también, las tuvimos en Tijuana, vamos a empezar en Ciudad Juárez también, dimos otras en Piedras Negras. Se dieron en Piedras Negras, ¿no? Durante la Piedras Negras también. Avanzar lo más posible al movimiento regular a través de instrumentos como los siguientes. Primero, el de la visa tradicional que se da en las embajadas mexicanas. Actualmente solo damos en promedio 3,000 al año, cuando la demanda puede ser de 50 o 60 o 70,000. El otro instrumento son estas tarjetas que vamos a empezar ya a emitir en los lugares de origen, en Tegucigalpa, San Salvador y Ciudad de Guatemala. Okay. Y el otro instrumento, que es que te comentaba de la visitante regional y trabajador fronterizo, también lo vamos a hacer, pero eso necesitamos un poco más de tiempo porque hay que ajustar la ley de migración. Entonces, con esos ajustes, lo que estamos avanzando, el concepto que tiene el presidente y la secretaria de Gobernación, es el de ampliar las formas de movilidad regular junto con las inversiones en desarrollo. Ahí es donde la política migratoria se suma con las estrategias de desarrollo, y en el mediano plazo consolidar una región que va de Oaxaca a Honduras en el mapa de la región y de movilidad y desarrollo. Con todo respeto, viendo el dinero que ha ofrecido Estados Unidos, el dinero que tiene México, creo que eso, digamos, va para largo plazo. Pero por lo pronto, dices los flujos regulares, sí, ¿no? Eso primero. Segundo, te comentaba que me decía alguien experto en esto, que lleva muchos años trabajando con ellos, difícilmente alguien que llega a la frontera México-Estados Unidos no ha sido traficado. Es decir, no ha tenido que pagar a alguien, sea una autoridad, sobre todo sea la delincuencia, tal, para poder llegar de manera segura al otro lado. Ese es un hecho muy conocido. ¿Qué hacemos con eso? Del tráfico. Hay un problema de seguridad
en esa movilidad y esa estructura, porque incluso hasta crimen organizado ya tiene sus ramificaciones en este tráfico. Sí, claro. Y también es cierto que es un tráfico de vínculos internacionales. Lo que está en ruta como necesidad son estrategias internacionales para el combate de este tráfico. Tiene que estar el gobierno de Estados Unidos, tiene que estar el gobierno mexicano y tienen que estar los gobiernos de aquellos tres países. Sin duda. Veíamos en el Washington Post esta nueva manera en donde ahora en Guatemala, solo para guatemaltecos, se reservan lugares en camiones increíbles en donde te suben en tal y solo paran para comer e ir al baño. Y en unos cuantos días estás en el norte del país y luego en el norte del país te dicen, pues aviéntate y si cruzas, pides asilo. Nuevas maneras, ¿no? Esa es una forma, no creo que sea una cuestión masiva, debe ser una situación muy especial, muy focalizada, pero no la excluyo. O sea, realmente las movilidades que tiene el tráfico son impresionantes. A mí me llama muchísimo la atención, por ejemplo, el flujo que viene de África o de Asia, en donde pueden llegar por Nicaragua o por Guyana o por Ecuador y moverse hasta el sur mexicano. Pero reitero que si realmente queremos abordar el tema de fondo, no es que México se convierta en la gran red. México tiene que convertirse en el gran promotor de desarrollo. Y ahí es donde la corresponsabilidad con Guatemala, Honduras y El Salvador tiene que ser muy enfática. Los más recientes sucesos en Tamaulipas son terribles y hoy no sabemos qué ha sucedido. Pero son inevitables hasta que no tengamos una estrategia. ¿Estaría usted de acuerdo conmigo? Son recurrentes. Son recurrentes. Han sido recurrentes. Han sido. San Fernando históricamente ha sido un símbolo de lo grave que es el problema del tráfico y de la vulnerabilidad en la que están los migrantes. El Golfo en general, la trayectoria está desde Veracruz sobre todo. Veracruz, Tamaulipas, exactamente. Es tremendo. Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, sí. Es tremendo, pero nuevamente no es un asunto de migración, es un asunto de seguridad. Pero en ese mapa de fragilidad de estas instituciones, la parte de la movilidad de las personas en condición irregular extranjeras, pues es la más vulnerable y son los que más son atacados en ese escenario. Le había dicho que quería geográficamente, vamos a la frontera norte. Hay un programa un poco impuesto por Estados Unidos, entiendo, en que nos devuelven algunos de ellos, van muy pocos, ¿sabemos cuántos van de los que nos devuelven para que esperen aquí? Sí, son aproximadamente 270 personas. Ok, de los que ya hicieron su trámite del otro lado y ahora tienen que esperar en México. Hicieron solicitud de asilo formal en Estados Unidos, hay una recepción en México por razones humanitarias. ¿El resto tenemos mucha gente esperando para tratar de pasar hoy en las fronteras? Sí, hay listas, sobre todo en Tijuana, largas, más de 2,000 personas, en Mexicali pocos menos. En todas las ciudades fronterizas tenemos ese escenario de solicitudes. Son números que aparentemente no son grandes, pero hay que entender que es un flujo. Entonces, el movimiento ahora es el mayor. Si voy sumando, y a lo mejor llego a 10,000 que están esperando, pero 350,000 que fueron exitosos y pasaron, quiero creer. Llegaron, cruzaron, que los Estados Unidos los detiene, pero también los regresa.